Aventuras Gliden. Real es lo que hacemos. Presenta. Bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela bursátil del país desde el año 2003, 16 años ya, por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo, un programa de educación bursátil. Vendrán más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy tenemos un programa especial muy fuerte, con algunas declaraciones que nosotros pensamos que han sido inapropiadas y que fueron emitidas por personas que toman y que tienen mucho poder en sus decisiones. El gobernador del Banco Central, el presidente del Banco Central de Europa, el señor Mario Draghi, que se va, la señora Cristina Lagarde, la exdirectora del Fondo Monetario Internacional, y que va a ocupar ahora el puesto que deja el señor Mario Draghi en el Banco Central de Europa. Ella no es economista, ella es una abogada, y que ha dado unas declaraciones, y él también, que el mundo, el sistema financiero mundial, debe prestarle mucha atención, porque nosotros entendemos que la crisis es mucho más grave de lo que realmente se nos presenta. Nosotros vamos a ver cuáles fueron esas declaraciones que dieron esos señores, y vamos a ver cómo está parado el Banco Central de Europa, qué están haciendo ellos realmente, y los commodities que hablamos también en varias oportunidades, qué va a pasar, qué significa eso para la economía mundial. Vienen cambios en octubre en las tasas de interés en Europa. Eso va a afectar el dólar, va a afectar todas las divisas del mundo, incluyendo el peso dominicano. Entonces, nosotros tenemos un proceso electoral aquí y hemos visto declaraciones y participantes, personas vinculadas al sistema económico participando en política. Eso es ilegal y eso no debe permitirse, porque eso le va a hacer mucho daño al sistema financiero. No puede haber una persona de la Junta Monetaria haciendo política, un señor de impuestos internos haciendo política. Ellos son económicos. Entonces, si usted es empresario, si usted es industrial y ve a esa persona haciendo política, pues prepárese que su empresa tiene peligro, corre peligro. Muchas de quebrar porque viene un chantaje por ahí entonces. Entonces, eso es ilegal, eso no puede pasar. En un país, la parte económica no puede estar haciendo política. Usted es económico nada más. El gobernador del Banco Central no puede hacer política. Él no está ahí para eso. Él está ahí para dirigir la política monetaria del país. Y un funcionario vinculado al Banco Central y a la Junta Monetaria no puede estar haciendo política, porque eso manda un mensaje negativo a los agentes económicos. Entonces, si usted es empresario industrial, a partir de ahora, usted tiene que saber en qué va a invertir su dinero, porque entonces el gobierno está en política, y las medidas que tome, las medidas económicas que tome son políticas, y que van a afectar su empresa, y muchas empresas van a quebrar producto de eso. Entonces, usted no puede estar haciendo política si usted es económico. Es decir, que vamos a venir con esos temas y muchos más, temas mundiales de interés nacional y que van a afectar al mundo a partir de ahora. En octubre vienen cambios en la tasa de interés, el dólar va a continuar subiendo y vienen procesos que usted tendrá que hacer ajustes a sus empresas para poder equilibrar y maximizar el rendimiento. No se vaya, el Ingeniero Revela continúa en breve. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, antes de nosotros entrar en la parte internacional, quisimos presentarle un video corto de otro programa, amigos, y de un comunicador en la capital, que me llamó mucho la atención sobre
personas vinculadas al sistema financiero, a la política monetaria del país y que están haciendo campañas políticas. Eso es delicado y eso no puede pasar porque eso manda una señal negativa a los agentes económicos. Entonces, eso me dice a mí que estamos atravesando por un problema de estructura más grave de lo que nosotros podamos pensar. Córrame el video, señor director, para ver qué es lo que está pasando con la parte económica del país y políticos, economistas o vinculados a la parte económica haciendo campaña política. Eso no puede pasar en ninguna parte del mundo. No debe de pasar. Entonces, deben de venir sanciones para esos funcionarios, serias sanciones. Córrame el video, señor director. Nunca se había visto en la República Dominicana, señores, los superintendentes de bancos, de pensiones, de valores, que son instituciones autónomas del área financiera muy delicadas, lanzados a campaña. Pero los recaudadores, el director de impuestos internos y el director de aduanas, más un día yo imagino que para que le meta miedo a los empresarios. Yo quiero que ustedes sepan que ha habido provincias que donde Leonel Fernández se reúne con empresarios, al otro día le llega una notificación a esos empresarios de la DGI, porque aquí hay una persecución tributaria. Señores, se ha llegado a unos extremos. Y el presidente dijo que quería, en su discurso del día 22 de julio, una competencia cívica y competitiva. Entonces el país se va a parar. Un miembro de la Junta Monetaria en campaña, señores, violando la ley monetaria y financiera. Pero todo eso no es más que una muestra de una desesperación. Señores, porque esos funcionarios le cerraron sus puertas a la base del partido. Miren, miembro de la Junta Monetaria en campaña, el recaudador de impuestos en campaña, el director de aduanas en campaña, de acuerdo a esas declaraciones, el superintendente de valores en campaña. Entonces, si usted es empresario, si usted es industrial, su empresa corre peligro ahora. Ahora yo no lo culpo a ellos, yo lo culpo a usted por no darse a respetar. Yo lo culpo a usted por permitir eso. Porque entonces, si yo soy un funcionario del gobierno y manejo la parte económica y pertenezco a la Junta Monetaria o la parte que sea, o impuesto, o usted trae mercancía del exterior, lo único que yo tengo que hacer es pararle su mercancía en la aduana. Se la paro 6 meses y le quiebro su empresa. Porque usted ha permitido eso. Usted tiene que transparentarse. Usted tiene que pagar sus impuestos para que usted pueda exigir. Entonces, cuando vemos esto en países del quinto mundo, porque ni siquiera del tercer mundo, del quinto mundo, que funcionarios vinculados a la parte económica y financiera en campaña, eso manda una mala señal al mundo y a los mercados bursátiles y a la bolsa de valores, a la inversión extranjera, porque entonces un inversionista no va a colocar 100 millones de dólares en República Dominicana, cuando esos 100 millones de dólares se pueden perder producto de un funcionario del gobierno que le pare la mercancía en aduana, o que le mande el recaudador de impuestos mañana a que le diga a usted que usted le va a cerrar a su empresa porque usted no paga ese impuesto. Eso no puede pasar en una sociedad que se respete. Eso no puede pasar en un país que se respete. Eso no pasa en Estados Unidos ni en Europa. Por eso ellos son desarrollados y nosotros no. Porque tienen instituciones fuertes. Y para eso debe haber sanciones. Y esos funcionarios deben ser sancionados. Porque no puede pasar. Porque entonces ponen en riesgo la parte laboral, empresarial e industrial. Entonces una persona que quiere invertir y que quiera crear su propia empresa y que quiera ser un emprendedor, tiene que aliarse al gobierno entonces, o aliarse a esos funcionarios del gobierno para que se lo dejen tranquilo y puedan trabajar. Entonces, ¿para qué son las leyes? Entonces, ¿para qué tenemos un Congreso? Entonces, esos funcionarios son intocables, ¿no? Tienen que ser sancionados y debe haber un mecanismo de sancionarlo, porque no puede continuar eso así. No podemos permitir que los agentes económicos, los que manejan la política monetaria y fiscal del país, estén en campaña pública, en campaña política públicamente. No puede pasar eso. Eso no pasa en ningún país desarrollado y ninguna sociedad que se respete. No puede pasar eso. Porque entonces manda una señal negativa a los inversores.
Entonces, si yo no pertenezco al gobierno, mi empresa no va a caminar y no debe ser así. Para eso son las leyes. Entonces, quisimos traer ese corto para que usted como empresario, usted como industrial, usted como profesional sepa, primero que eso es ilegal y que es antiético e inmoral y que no puede pasar eso. Y que eso hay que pararlo ya. Ningún funcionario del gobierno que pertenezca a la Junta Monetaria, que pertenezca a ninguna institución vinculada a los mercados, puede estar en campaña política, porque la economía no es política. Claro, la política afecta las decisiones de los agentes económicos, pero esa es la política que usa el gobierno. Pero usted no puede estar haciendo campaña política partidista, no se puede eso. Porque eso manda un mensaje negativo a todos los inversores y a los mercados. Y los mercados son muy nerviosos. Entonces, si yo soy un inversionista y tengo 200 millones de dólares invertidos en la República Dominicana, mañana me lo estoy llevando y lo estoy colocando en un país donde no haga eso. Mañana lunes me lo llevo, ese dinero. Porque mi dinero corre peligro. Es un país donde los funcionarios económicos hacen política y dañan los mercados. Los mercados no les gusta la incertidumbre y eso es incertidumbre. Y lo hemos dicho muchas veces. Por eso vamos a presentar cómo lo que viene ahora por parte de Europa vienen con mucha incertidumbre por algunas declaraciones que nosotros entendemos que van a tener efectos negativos en los mercados. Entonces, el gobierno, los empresarios industriales deben de cuidarse de entender que los agentes económicos no pueden hacer campañas políticas partidarias, no pueden. Eso es ilegal e inmoral, además de antiético. Entonces, eso hay que pararlo, pero ya. Vamos a ver cuáles fueron las declaraciones que dio el presidente saliente del Banco Central de Europa, el italiano Mario Draghi, y que nosotros entendemos que también deja un mensaje negativo, aunque él puede dar estas declaraciones, pero manda un mensaje negativo a los mercados, o él se está cubriendo o protegiendo, cubriendo en salud, como decimos nosotros. Colócame la gráfica número 1, señor director, para que veamos ese tweets. Es el Banco Central de Europa, el señor Draghi. Negative rates will not provoke the collapse of financial system. Dice el gobernador, el presidente del Banco Central de Europa, que las tasas negativas no provocarán el colapso del sistema financiero mundial. O sea, ¿qué quiere él decir con eso? Que los problemas financieros y económicos que están atravesando el mundo no va a provocar un colapso en el sistema financiero. Bueno, nosotros vamos a ver que los bancos centrales del mundo son los que tienen las deudas negativas, o sea, están absorbiendo el dinero, pagándole a las personas prácticamente para que se endeuden. Entonces, si es así, entonces hay un problema grave. Y el señor gobernador saliente del Banco Central de Europa, Mario Draghi, ha emitido unas declaraciones que deben de llamarnos a nosotros la atención y que sí él tiene miedo y que sí hay peligro en los mercados, porque el colapso va. Y el colapso va no porque lo digamos nosotros, va por la forma y por la política monetaria que han desarrollado los bancos centrales en el mundo y que todo el dinero prácticamente está en manos de ellos con deuda negativa. Pero ellos son los que emiten el papel moneda. Entonces usted no puede ser juez y parte, porque cuando usted quiera recoger ese dinero, a la persona que le deben dinero a usted, si usted le sube la tasa de interés, lo va a quebrar y se van a quedar con las deudas. Muy similar a lo que pasó en el 2008 con el subprime mortgage de Estados Unidos, donde los bancos, los banqueros, tramposos, ladrones, y junto con la persona que falsificaban los documentos y que cuando usted iba a comprar una casa, si usted tenía capacidad de pago para una casa de $1 millón nada más, ellos arreglaban los papeles y le vendían una casa de $3 millones. A ellos no les importaba si en un año usted no pudiera pagar esa casa. Ellos lo que querían era su comisión de $200,000 que se iban a ganar. Entonces, por eso colapsó el sistema. Porque cuando 80 millones de norteamericanos, 100 millones de norteamericanos perdieron sus casas, el sistema colapsó y el gobierno tuvo que rescatarlo para que no fuera peor. Entonces, sí hay problema en el sistema financiero internacional. Colóqueme la gráfica número 2, señor director, para que veamos qué está pasando con la zona europea. Fíjense que el crecimiento ya comienza a descender. El crecimiento en el 2019 es de 1.1, en el 2018 fue de 1.9, pero en el 2020
es 1.2 y en el 2021 será de 1.4, o sea que de 1.9 viene descendiendo. Se estimaba que fuera 1.4 en el 20 y 1.4 en el 21, va a ser 1.2 y 1.4. La inflación sí va a aumentar, o sea que viene una contracción de la economía real en la zona europea. Entonces, si viene una contracción de la economía real, es responsabilidad del Banco Central de Europa haber creado esa crisis, esa burbuja, porque tiene todo el dinero del mundo con tasas negativas. Entonces no hay ningún incentivo para que los inversores pues vayan a la bolsa, compren los bonos y ganen dinero, se van a otro mercado. Ahora ellos sí tienen incentivo de coger ese dinero prestado porque no van a pagar una tasa de interés, es negativa, entonces ellos pueden usar ese dinero. ¿Y qué tal si ellos no pueden pagar ese dinero mañana? O si donde ellos lo colocaron, pusieron eso como garantía, como una propiedad en garantía para pagársela. Y esa deuda negativa está en manos de los bancos centrales del mundo. Pero ellos son los que emiten el papel moneda. Entonces emiten el dinero, prestan de forma negativa y cuando les dé la gana van a recoger ese dinero. Y cuando recojan ese dinero, entonces las empresas le van a disminuir sus ventas y van a tener que comenzar a votar empleados. Y usted que incurrió una deuda va a perder su casa y su propiedad, porque los bancos centrales tienen esa deuda en sus manos. Y cuando ellos recojan ese dinero, que hay que pagarle su dinero, usted no va a tener para pagarle esa deuda negativa, ese dinero que usted incurrió, esa deuda. La tienen ellos, pero ellos emiten papel moneda. Ellos se cubren con eso, porque eso es lo que hacen el papel moneda. Si le faltan 100.000 millones, lo emiten y punto. Y pagan los intereses, o vuelven o recompran esos bonos. Colócame la gráfica número 3, señor director, para que veamos ese crecimiento históricamente, cómo viene descendiendo. Fíjense cómo viene descendiendo ya el crecimiento, la inflación aumentando, downward también, el ajuste tiene que hacerse, porque el crecimiento es negativo, o sea, ya no tenemos un crecimiento sostenido, porque el mercado no aguanta más dinero. Entonces, se está financiando el mercado con dinero de los bancos y del gobierno, y eso es muy delicado, porque esa burbuja va a explotar. Entonces, el señor Mario Draghi emite esa declaración, nosotros pensamos que algo él quiere probar, pues sí, el colapso va. No será hoy, ni mañana, ni pasado, pero va. Sencillamente porque tenemos deudas negativos y eso está en manos de los bancos centrales, que son los responsables de trazar la política monetaria de cada país. Colóqueme la gráfica número 4, señor director, para que veamos qué cantidad de dinero, de deuda negativa, tienen los bancos centrales en el mundo. Ahí los vemos. Esa parte azul, el 79.4 de la deuda del mundo, la tienen los bancos centrales, 4 trillones de dólares negativa, deuda negativa. Entonces, cuando los bancos centrales son juez y parte, entonces tenemos un problema en los mercados, porque hay incertidumbre. La bolsa está subiendo producto de esa deuda negativa. La bolsa está subiendo producto de que el dinero es más barato y yo puedo buscar dinero prestado y no pagar intereses y colocarlo en el mercado accionario. Pero ¿qué tal si yo pierdo mi dinero en el mercado accionario y no tengo ahora el dinero para pagar esa deuda? Y cuando 100 millones de personas hacen lo mismo y no tienen dinero para pagarla, colapsa el sistema. Entonces eso es lo que está pasando ahora mismo, que los bancos centrales son los dueños de la deuda y usted se puede endeudar negativamente. Y si usted va al mercado y compra acciones o hace otro tipo de inversiones y pierde su dinero, ¿el Banco Central perdió su dinero? No, el Banco Central no lo va a perder. El Banco Central va a recoger ese dinero y le va a quitar la propiedad a usted. Y le va a quitar sus acciones, lo que usted tenga. Entonces usted perdió. Y si 100 millones de personas hacen eso, pues lo perdieron todo, como pasó en el 2008 en Estados Unidos con el subprime mortgage. Entonces eso no puede pasar. Entonces el señor Mario Draghi, nosotros entendemos que hace esas declaraciones, ya él no está en el Banco Central de Europa, se va, se fue. Entonces hace esas declaraciones para cubrirse y decir que no va a colapsar el sistema. Bueno, puede que no colapse el sistema total, pero es una burbuja y en cualquier momento va a explotar. Y va a explotar de mala manera, porque todo el dinero del mundo está en manos de ellos. Y cuando ellos decidan cambiar esa política, usted se queda con la deuda y ellos se quedan con su dinero y la propiedad. Entonces usted fracasó. Por eso es peligroso endeudarse ahora, por la política. Y ahora en octubre viene el cambio con el libro y con el euro dólar y con la tasa de interés, porque viene una nueva tasa de referencia.
Y los empresarios y los industriales tienen que tener conocimientos de los mercados, porque una nueva tasa de interés de referencia va a afectar sus créditos y va a afectar sus pagos de intereses cuando incurran en préstamos con los bancos o si colocan bonos corporativos en la bolsa, porque viene una nueva tasa de referencia y no sabemos cómo el mercado la va a asimilar todavía. Eso es en octubre en la parte de Europa. Entonces, eso definitivamente va a traer problemas. Entonces, la nueva presidenta del Banco Central de Europa, que es la ex presidenta del Fondo Monetario Internacional, Cristina Lagarde, también emitió unas declaraciones que son desafortunadas, nosotros entendemos. Colóqueme la gráfica número 5, señor director, para que veamos esas declaraciones. Dice ella, Cristina Lagarde, "Today my last day as Managing Director of the International Monetary Funds, an institution with the brain, wallet, and heart. During the past 8 years, we strengthened the fund's commitment to serve its member countries. It is an experience that I will treasure forever." Hoy es el último día como director gerente del Fondo Monetario Internacional, una institución con cerebro, billetera y corazón. Durante los últimos años, fortalecimos el compromiso del fondo de servir a sus países miembros. Es una experiencia que atesoraré por siempre. O sea, ella dice, una institución que tiene cerebro, que tiene una cartera y que tiene un corazón y que fortalecieron el fondo. Pues claro, porque la política que aplica el fondo es una política de extorsión. El fondo hay que pagarle su dinero primero. No, tiene muchísimo oro. Entonces, cuando el fondo presta, pone las condiciones a los países donde le presta. Por eso siempre el presidente, el director del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central de Europa siempre va a ser un europeo. En el Banco Mundial va a ser un norteamericano. Es así, ha sido así y seguirá siendo así. Porque son instituciones que le sirven al establishment. Y como le sirven al establishment, son instituciones que ellos controlan y la van a seguir controlando. No importa lo que usted piense, no importa lo que usted haga, la van a seguir controlando. Ellos son los que trazan la política monetaria mundial, global de la economía real. Porque ellos son los que determinan qué cantidad de dinero va a circular en el mundo, qué cantidad de dólares va a circular, cuál será la tasa de interés. Entonces, afecta a todo. ¿Cuál es el precio de los commodities en los mercados? Y como ellos afectan todo, afectan a su empresa, afectan a su industria, afectan a los gobiernos, afectan a las familias y afectan a todos los trabajadores. Entonces ahora hay trabajadores que van a perder su empleo, producto de cambios que vienen, porque la señora Cristina Lagarde, ella no es economista, ella es abogado. Pero ella misma fue la que dijo que había que aumentar la tasa de mortalidad, o sea, aumentar la tasa de que usted, la edad de que usted se pueda retirar. Ella misma fue la que dijo eso. Y como dice ella, que dejó una institución con cartera, una institución con cerebro, billetera y corazón. Colócame la gráfica número 5 para atrás, señor director, para que veamos esa palabra que ella dice en sus tweets. Hoy es el último día como director gerente, una institución con cerebro, billetera y corazón. O sea que el Fondo Monetario tiene cerebro, tiene mucho dinero y un corazón, pero tiene un corazón malvado. Tiene un corazón que es para extorsionar a los pueblos pequeños cuando entran en su política, porque es para quitarse con su dinero. Colócame la número 5.1, señor director, para que veamos la cantidad de oro que tiene el Fondo Monetario Internacional. Ábrame ese cuadrito que está ahí, para que veamos ahí cuál es la cantidad de oro que tiene el Fondo Monetario Internacional. Ese, no el cuadro, el rectángulo, el que está ahí arriba, ese. Ahí los vemos, International Monetary Fund, tiene, bájalo más, ahí mismo, déjalo ahí, señor director. Tiene 129.2 billones de dólares en oro, en reserva, tiene el Fondo Monetario Internacional. El Banco Central de Europa tiene 23.2 billones de dólares y el BIS, el Banco International Settlement, tiene 4.7 billones de dólares en oro. O sea, esos son los organismos del establishment mundial que controlan el mundo y que dominan el mundo y que tienen su dinero en oro, como dice ella, esta institución tiene cerebro, billetera y corazón. Pues claro que tiene billetera, tiene mucho dinero. Ahora, ¿de dónde sacaron ellos ese oro? De los pueblos pequeños, de nuestra riqueza que se la llevan, con su política. Claro, tienen todo el dinero del mundo, porque es el objetivo.
recolectar, es un organismo de recolección, es una institución hecha para recolectar, como la DGI, por ejemplo. Entonces, bajo ese esquema, nosotros tenemos un problema mundial planteado. ¿Por qué? Porque hay políticas de esas instituciones que van a afectar a su empresa, a su industria, y van a afectar a los gobiernos y a los pueblos y a los trabajadores. Colóqueme la número 6, señor director, porque la nueva presidenta del Banco Central de Europa era la exdirectora del Fondo Monetario Internacional, pero ella fue la que dijo, el FMI recomienda subir la edad jubilatoria y pagar menos prestaciones. Esas son las declaraciones de la señora Cristina Lagarde, la exdirectora del FMI y que ahora va a ser la presidenta del Banco Central de Europa. Entonces, ¿qué les espera al mundo cuando una funcionaria de tan alto nivel piensa que si usted trabajó hasta los 65 años, lo vamos a poner a trabajar hasta los 75 ahora, a usted, o hasta los 70 años, para pagarle su pensión? O sea que su esfuerzo no vale porque ella le dé la gana. Pero ella tiene 60 y pico de años, así sí es bueno, ¿eh? Es como que el gobernador del Banco Central diga que no van a pagar las pensiones, pero él tiene un salario de $1 millón. Entonces, así sí es bueno, así no. Por eso los pueblos, todos los días más, debemos de conocer esta información bursátil para saber dónde es que ellos se mueven, cómo ellos se mueven. Porque ese oro, el precio lo pone Wall Street. La materia prima, el precio lo pone Wall Street. Y ellos están comprando oro. Y todos los bancos centrales del mundo están comprando oro, menos el de República Dominicana, pues ya lo mostramos eso, que los asesores del Banco Central Dominicano no asesoraron al gobierno para que compre oro. Entonces, el Fondo Monetario Internacional tiene 129.000 millones de dólares en reserva de oro, el fondo. ¿Y para qué quiere el fondo ese oro? Para prestárnoslo a nosotros, después vender ese oro y prestándolo en dinero a nosotros. Por eso es que es peligroso ese tipo de instituciones, ese tipo de declaraciones, porque se usan como chantaje alguna vez. Hay que darle lo que ellos quieran. Entonces, así no. Por eso tenemos que prestarle atención a esas declaraciones de esta señora. Entonces, ¿quién es el Fondo Internacional realmente? ¿Para qué sirve el Fondo Internacional? Colóqueme la número 7, señor director. Vamos a ver. El Fondo, una organización internacional, nace en el 44. 45 países miembros del 186. Para supervisar el sistema financiero global siguiendo la política macroeconómica de sus miembros. Los países miembros pueden retirar el representante del fondo en su país, pero en represalia, en ese país si lo hace, entonces el fondo puede declarar sus bonos soberanos en default, como pasó con Ecuador en el 2007. Entonces es una imagen muy parecida a lo que está pasando con República Dominicana. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, es quien representa a Estados Unidos ante el fondo. Y en caso de él no ir, lo representa Jerome Powell, el presidente de la FED. O sea, fíjense que los dos cargos más importantes en Estados Unidos, el secretario del Tesoro es el gobernador que vota en representación de Estados Unidos ante el FMI. Y cuando él no puede votar, vota el presidente de la Reserva Federal. Entonces, dos funcionarios de Estados Unidos del más alto nivel, del Tesoro y la Reserva Federal. Entonces, cuando ellos votan en el fondo, no votan para favorecer la política monetaria de la República Dominicana. Votan evidentemente para favorecer la política monetaria de los Estados Unidos y de sus aliados. Entonces, el fondo es una institución aliada de los Estados Unidos. Es controlada por ellos, es una institución de control. Entonces, así sí es bueno controlar. Entonces, ¿por qué no ponen un gobernador dominicano o hispano? Eso no va a pasar nunca, porque es una institución de ellos para controlar los países. Colóqueme la siguiente gráfica, señor doctor, la número 8, para que veamos algo más del fondo. Estados Unidos es el único país con poder de veto por sí solo de la mayoría del 85% que requiere las decisiones del FMI. El FMI y el Banco Mundial fueron en el pasado los principales patrocinadores de los regímenes dictatoriales. Los países que toman préstamos al FMI deben vender sus recursos naturales a transnacionales del G7 y sus aliados, también devaluar su moneda o en su defecto reducir el gasto público y deben pagar al FMI o al Banco Mundial primero que a todos sus acreedores. Dijo Ernesto Che Guevara
en el 1959, los intereses del Fondo Monetario Internacional solo representan los grandes intereses internacionales de las grandes potencias establecidos y concentrados en Wall Street. Doctor Ernesto Che Guevara, noviembre 3 de 1959, y cito, 60 años después, le traje esta cita ahora. O sea que el Che Guevara dijo que los intereses del fondo solamente representan los intereses de las transnacionales, todos concentrados en Wall Street. Por eso es que Wall Street es grande, porque ahí es que están los intereses de ellos. Ellos son los dueños de las corporaciones y son los dueños de todo. Nosotros somos consumidores. Y nos han vendido que la bolsa es un juego de azar para que usted no aprenda, para que usted no se eduque. Ahora yo no lo culpo a ellos, porque el grado más alto de un ignorante se alcanza no cuando usted desconoce algo, porque todos somos ignorantes en menor o mayor escala. Ahora, cuando usted se niega a aprender esto, la cultura bursátil sobre la bolsa de valores, usted alcanzó un PhD en ignorancia, porque todo se controla desde Wall Street. Y si a usted como empresario, si a usted como industrial no les interesa la bolsa, bueno, pues usted alcanzó su PhD en ignorancia. Lamentablemente, usted tiene serias limitaciones, porque en el 1959, 60 años después, vemos que el Che Guevara anticipó eso, 60 años después. O sea que todos los intereses y el dinero de las transnacionales están concentrados en Wall Street, y que el FMI solamente representa los intereses de las corporaciones transnacionales y de los G7. Entonces, ese es el fondo. Y el Banco Central ahora va a ser dirigido por una persona que estaba en el fondo y que quiere que la edad de retiro se aumente. O sea que si mañana aumenta la edad de retiro en Europa y en el mundo, en vez de los 65 años o la edad que sea, si lo ponen a 80, cuando usted cumpla 80 es que lo vamos a pensionar. Pero está bueno que le pase eso a los pueblos, porque para eso son las instituciones. Nosotros debemos tener instituciones fuertes. Y esa campaña de agentes, de funcionarios del gobierno, de la política monetaria, que trazan las decisiones económicas del país haciendo campaña, eso no puede pasar, pues daña a los mercados, y los mercados no les interesa eso. Y ya vemos que estas declaraciones sí las pueden hacer, y como quiera dañan a los mercados. Entonces, esas son las cosas que hacen que los mercados se pongan muy nerviosos y que la bolsa ahora esté subiendo por una deuda negativa de los bancos centrales. Por eso está subiendo el Dow Jones Index. Colóqueme la gráfica número 9, señor director, para que veamos cómo cerró el Dow Jones. Ahí los vemos, 27.182 cuando tomamos la muestra. Está alcanzando su punto máximo de toda su historia. Pero claro, con un dinero negativo, con tasas negativas, incentiva la compra del mercado accionario, incentiva entrar a la bolsa de valores, porque usted va a pagar menos intereses por su dinero. Y si usted paga menos intereses, usted aumenta el riesgo y entra a las corporaciones. Entonces, el Banco Central de Europa y los bancos centrales de todo el mundo son los culpables de que esta burbuja siga aumentando, porque tienen tasas de interés negativas. Entonces, por eso el presidente del Banco Central saliente, Mario Draghi, dice que no va a producir un colapso. Bueno, pero él no lo sabe eso. Nosotros sí entendemos que sí va a producir un colapso si seguimos en esa dirección. Porque cuando ellos recojan su dinero y usted no tenga para pagar, entonces usted va a colapsar. Y si 100 millones de personas alrededor del mundo no pueden pagar, colapsa el sistema financiero, como pasó en el 2008, que fue lo que pasó con el subprime mortgage. Cuando 100 millones de personas no podían pagar su casa, colapsaron los bancos. Y cientos de bancos quebraron, y el gobierno norteamericano tuvo que rescatar a esos bancos, que le costó a Lehman Brothers el colapso y la quiebra, y no solo a Lehman Brothers, sino a cientos de bancos pequeños, producto de esa burbuja, y esa burbuja es más peligrosa ahora, porque la deuda está en manos de los bancos centrales del mundo. En el próximo bloque vamos a ver qué está pasando, cómo la masa monetaria aumenta en la medida que el dinero entra a la bolsa y a la medida que tenemos tasa negativa aumenta el circulante. Pero eso también es una bomba de tiempo por lo que hemos dicho. El oro continúa explotando, Rusia se artilla
y compra cientos de miles de millones de dólares en oro. La República Dominicana, el Banco Central Dominicano, debe hacer lo mismo. No se vaya, el ingeniero Revela continúa en breve. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, esa deuda negativa, esa tasa de interés negativa, la tasa cuando se invierte el retorno de los bonos y las notas del tesoro de 3 meses, 1 mes, hasta 30 años, continúa haciendo estrago y creando pánico en Wall Street y los profesionales moviéndose a mercados fuertes. Entonces el oro, como nosotros habíamos advertido al gobierno desde enero que iba a explotar, producto de que profesionales estaban entrando, los bancos centrales estaban entrando y todas las instituciones fuertes estaban entrando, incluyendo las aseguradoras y los fondos de pensiones, los fondos de cobertura, pues esa tasa negativa incentiva la compra de ese producto, de ese mercado, de ese commodity, en este caso el oro, un commodity, un metal precioso, y que es un commodity que ataca la inflación y que es bueno en tiempos de incertidumbre y para controlar la inflación. Colóqueme la gráfica número 10, señorito, para que veamos cómo el incentivo de esa tasa de interés negativa, fíjese, la línea azul es el oro, spot rate, o sea, cómo ha subido de $1,100 casi a $1,600 en la medida que aumenta la tasa negativa global. Esa línea roja, Global Negative Yield Debt, es la deuda global negativa. En la medida que aumenta esa deuda mundial, en esa misma medida los profesionales entran a comprar oro y entran a los países a comprar oro. Se lo advertimos al gobierno en enero y se lo dijimos al Banco Central también, que debió cambiar la mitad de las reservas internacionales que tenemos de dólares en oro. Y hoy el gobierno posiblemente tuviera más de 600 millones de dólares en dólares si hubiera hecho eso. Entonces, si los profesionales están entrando, si los propios bancos centrales del mundo están entrando, si el FMI está comprando oro, pues compremos nosotros también. Para eso son los asesores. El Banco Central dijo que tenía 450 asesores con doctorado, maestría y posgrado. Pero para eso son los asesores. Para decirle al gobierno lo que tiene que hacer en el momento correcto. Y nosotros le recomendamos al gobierno comprar oro a $1,250 la onza. Y va a llegar a $1,800 la onza. Y posiblemente a $2,000, quién sabe. Pero lo vamos a estar analizando paso a paso. Entonces, si esa deuda negativa continúa, los profesionales continuaron comprando mercados futuros, longs, haciendo long en la bolsa, comprando oro. Están entrando y están comprando con todo el dinero del mundo. Colócame la gráfica número 11, señor director, para que veamos. Casi 47 billones de dólares se entraron al oro. Ahí los vemos. Eso significa que se compraron esta semana 300,000 más contratos futuros de long, profesionales tomando posiciones en el oro. Entonces, si las grandes instituciones, si los fondos de pensiones, los fondos de cobertura están tomando posiciones en el oro, Luis Fernando García también quiere estar ahí. Entonces, eso es lo que nos dice a nosotros, es que las acciones de la Barrick-Gold va a tener más dinero ahora, la Barrick-Gold, porque el oro está subiendo en los mercados. Entonces, si usted no quiere comprar oro, bueno, pues compre acciones de Barrick-Gold, porque va a seguir subiendo. 300,000 más contratos long se le agregaron en la bolsa al oro. Y Rusia, que sabe eso, está entrando de una forma descomunal. Colóqueme la número 12, señorito, para que veamos Rusia. Ahí vemos a Rusia, que de 20 billones que tenía en oro, lo aumentó a 110 billones, 530,000 dólares. Eso es Rusia. Entonces, si Rusia quiere oro, Luis Fernando García también quiere oro. Entonces, es así como se manejan los mercados. Y tenemos meses diciéndole esto al gobierno, que las reservas nuestras internacionales debieron de cambiarse el 50% a oro. El gobierno tuviera hoy más de 600 millones de dólares adicionales en reserva, si hubiera hecho eso, de 1,250 casi 1,500, y el oro va a seguir subiendo, porque le está entrando mucho dinero. Solamente en contratos futuros 54,000 millones de dólares entraron más esta semana al oro.
Entonces eso es mucho dinero. Y el Fondo Monetario también está comprando oro. Rusia está comprando oro. Los bancos centrales están comprando oro, menos el nuestro. Entonces, así no. Entonces, ¿para qué nos sirven los asesores si nosotros no podemos hacer las cosas correctas en el tiempo correcto? Porque los asesores para eso. Por eso siempre hemos alabado lo que dice el presidente Trump. No espere que te recuerden por tus títulos ni por tus grados, sino por tus resultados. A un buen gerente no se le va a reconocer por su título, sino por los resultados. Si hay una empresa que no produce beneficios, ese gerente se tiene que ir. Y en este caso, si el Banco Central Dominicano tiene asesores que están para eso y no lo pueden asesorar, pues se tienen que ir porque sus resultados son negativos, no nos sirven. Ganando millones de pesos en salario y los resultados negativos, no funciona. La gerencia no funciona así. Es en base a resultados, no en base a títulos. No importa cuánto doctorado usted tenga, es muy bueno tener doctorado, maestría y posgrado, eso es fenomenal. Pero si los resultados son negativos, usted se tiene que ir, porque sus resultados son negativos. Y tenemos meses diciéndole esto al gobierno, de que pusiera reservas en oro, que va a seguir subiendo. Vamos a ver cuáles son los países que más oro tienen. Colóqueme el número 13, señor director, para que veamos esto en millones de toneladas métricas. Estados Unidos tiene 8.133 millones de toneladas métricas en oro. Alemania el número 2, 3.367. Italia el número 3, Francia el 4. Rusia el número 5 ahora. China, Suiza el 6, Japón, India. Y ahí están todos los países que son grandes tenedores de oro, que tienen oro, porque eso es un commodity que se almacena y que se negocia físicamente. Entonces, la República Dominicana con una mina de oro debió haber tenido oro también, y no lo tenemos, porque esas tasas negativas están incentivando la compra de mercados fuertes. Los mercados fuertes son los commodities, en este caso el oro, que es un metal que ataca la inflación y que usted puede protegerse contra una devaluación de esa moneda. Entonces, si el dólar se está apreciando y el peso se está devaluando, pues el oro se va a apreciar. Y se lo hemos dicho al gobierno esto, que de la Reserva Dominicana debió estar la mitad, 2.500 millones de dólares debió haber estado en oro. Y se lo estamos dando gratis esa información, sin cobrar un centavo al gobierno. Eran sus asesores que tenían que decirle eso al gobierno, no nosotros, no este programa. Para eso el gobierno tiene 450 asesores, dijo el Banco Central, que son su principal activo. Eran ellos los que tenían que decirle al gobierno y al Banco Central, vamos a comprar oro, no nosotros desde este programa. Hoy tuviéramos 600 millones de dólares más adicionales. Porque si hubiésemos comprado 2 millones de onzas a 1.250 dólares la onza, era muy simple calcularlo eso. Entonces, si nosotros tenemos hoy 2 millones de onzas, 2 millones por 1.250, eran 2.500 millones de dólares. Pero hoy esos 2 millones de onzas, 2 millones de onzas por 1.500, hoy el gobierno tuviera 3.500 millones de dólares, o sea, mínimo 500 millones de dólares adicionales en reserva, nada más por hacer esa transacción. Coger esos dólares que tenía en reserva y cambiarlo a oro, nada más, no tenía que hacer más nada. Y eso eran los asesores del Banco Central que tenían que decirle eso al gobierno, y no lo hicieron. Entonces, así no. Y se lo estamos diciendo toda la semana, que todos los países poderosos se están artillando. Porque si viene una burbuja y colapsa el sistema y se dispara la moneda, pues usted tiene de dónde agarrar. Usted tiene forma para protegerse. Porque si viene una devaluación y colapsa el sistema, el peso se vaya a 60 por 1. Eso no lo detiene nadie. Entonces, si usted tiene 10 millones de pesos a 51 por 1, no es lo mismo que a 60 por 1. Imagínate 100 millones de pesos a 60 por 1 y no a 51 por 1. Usted perdió su dinero, usted perdió su capital por no tener esta información bursátil. Porque los mercados así es que funcionan. Y se está presentando una burbuja muy fuerte. Colóqueme la gráfica número 14, señor director, para que veamos cuánto se ha cortado la tasa de interés en un año a la mitad en las notas del Tesoro de 10 años. De más de 3.12 a 1.50, o sea, la mitad, casi el 50% se ha perdido con relación a un año. Esa es una nota del Tesoro, o sea, el retorno prácticamente negativo. Entonces no hay ningún incentivo para colocar dinero en bonos. Y eso ha apreciado el dólar inmensamente con relación a las demás monedas.
Entonces, vamos a ver, señor director, cuáles son esas monedas y cómo se ha apreciado el dólar con relación a las demás monedas, que va a seguir apreciándose el dólar en los mercados internacionales. Eso no lo para nadie. Colóqueme la número 15, señor director, para que veamos, ahí los vemos. Fíjese, contra el Bolívar de Venezuela se ha apreciado un 100%, contra el Sudanés Pound un 87%, el Korea Won un 85%. Entonces, ahí vemos todas las monedas que el dólar se ha apreciado, contra Rusia un 43%, Colombia un 42%, Brasil un 44%. O sea, que el dólar se ha apreciado contra esa moneda inmensamente. Y contra el peso dominicano, que estaba a 50, está casi a 52. Y va a seguir subiendo. Porque se está apreciando en los mercados y hay una burbuja creada y los profesionales se están moviendo a mercados fuertes. Y esos mercados fuertes presionan el tipo de cambio. Y si presionan el tipo de cambio, el gobierno tiene que buscar el mecanismo de protegerse con mercados fuertes. Y en este caso nos protegemos con oro. Entonces, si tenemos que cambiar la reserva para oro, bueno, pues la ponemos en oro y después la vendemos y la cambiamos por dólares. Pues es casi inmediatamente. Pero para eso son los asesores del Banco Central. Colóqueme la gráfica número 16, director, para que veamos el dólar. Ahí lo vemos el dólar. Tiene un pivot point subiendo fuertemente, 98.63. Debe de tocarlo, 99.39. En esa dirección va a continuar subiendo el dólar, a menos que venga una noticia negativa, un tweet negativo, que impacte el mercado de divisas. Pero ahora mismo, en este instante, el dólar está subiendo y nos dice a nosotros que debe continuar subiendo. Entonces, se está apreciando el dólar contra las demás monedas. Y si se está apreciando, el gobierno tiene que protegerse. Entonces, esa tasa de interés negativa incentiva todo. Aumenta la presión sobre el tipo de cambio, aumenta la presión en el oro, aumenta la presión en la masa monetaria, se incrementa el dinero. Colócame la número 17, señor director, para que veamos cómo ha aumentado la masa monetaria mundial. En la medida que aumenta la bolsa, aumenta la masa monetaria, aumenta el circulante, porque eso lo hemos dicho, que cuando el dinero entra a la bolsa, aumenta todo, ahí lo vemos. Esa amarilla es el Standard & Poor's, y esa línea blanca es la masa monetaria mundial, global, cómo se ha incrementado desde 2009 hasta el 2019, de una forma descomunal. La misma dirección que entra el dinero a la bolsa, en esa misma dirección aumenta el circulante mundial. Entonces, si nosotros reducimos el circulante en la República Dominicana, le estamos quitando la gasolina a la economía para que continúe creciendo. Entonces, es cierto que es una burbuja, bueno, pero tenemos que movernos en la misma dirección de los mercados. No nos podemos mover en dirección opuesta a los mercados, porque cuando comience a caer el mercado, entonces aplicamos las medidas inversas. Pero el banco y el gobierno están aplicando esa medida ahora y el mercado todavía continúa subiendo y no es ahora cuando debe aplicarse. Debe aplicarse esa medida cuando el mercado se revierta y todavía el mercado accionario está subiendo y alcanzó los 27.000 puntos. Cuando nos dé señales de que va a caer, entonces el Banco Central debe de aplicar la medida ahí en esa posición, porque es para protegerse. Pero ahora cuando baja el mercado o cuando comience a bajar, el Banco Central se queda sin estrategias y se queda sin medidas para aplicar en la dirección de la macroeconomía dominicana. Entonces, por eso hemos insistido siempre que todo se maneja desde los mercados. Entonces, si usted no entiende eso, usted tiene serias limitaciones, porque su empresa, su industria va a sufrir y muchas empresas van a quebrar y el gobierno dejará de recibir ingresos e impuestos y las empresas también van a bajar sus ventas. Entonces, cuando bajan las ventas, automáticamente eso aumenta la tasa de desempleo. Entonces, si no aplicamos la política correcta en la dirección de los mercados, entonces esa burbuja que se avecina nos va a golpear a nosotros con mucho más fortaleza. Es un huracán categoría 5 eso. Entonces un huracán categoría 5 que entre con mar abierto va a arrasar con medio mundo. Arrasó en el 2008 y no hay ninguna razón para que nosotros pensemos que no va a arrasar en el 19, en el 20 o en el 21. Entonces debemos de prepararnos para ahora con las políticas correctas para enfrentar verdaderamente esos retos que vienen y que nosotros no sabemos lo que va a pasar, pero que en octubre ya el Banco Central de Europa nos hará saber a nosotros qué tan fuerte será el colapso de los mercados y en el sistema financiero internacional. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy.
pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles como siempre que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero revela el poder del conocimiento. Regresa la próxima semana. Bye bye. Hasta pronto. Pintura de la más alta calidad para toda necesidad. Presentó